Parshat Vayakel, anteúltima parsha del libro de Shemot. Y estábamos viendo, empezamos la semana pasada a hablar del tema. ¿Qué pasó? De la relación que hay entre el mundo yehudí, el mundo judío, el mundo cristiano. Empezamos a ver de que el tema del Geta Egel, del becerro de oro, de la idolatría, de la construcción del Mikdash, del Mishkan, y que Jajamim fijaron una brajá, la 19ª brajá de la Shmona Esre, Birkat Aminim. Y esa brajá fue fijada, como leímos en el Rambam, por dos motivos. El Rambam dice de que estas personas, los Notzrim, Ayum Etzirim le Israel, empezaron a afligir al pueblo de Israel y Mesitim Otam la Shum Achare Hashem, los incitaban a apartarse de Hashem. La lucha es doble: leumit, nacional, o sea, en contra de los Yehudim como tales, y también espiritual, ideológica, de que se aparten de Hashem. El Rav Yehuda Kook, como explicamos la semana pasada, nos enseña que hay que saber diferenciar entre dos conceptos muy importantes que en el Talmud y posteriormente en el Rambam y en el Shulchan Aruch resultan confusos. Uno es el concepto del apicores o apicoros, y el otro es el concepto del min. ¿Qué es un apicoros y qué es un min? ¿Ah? Eso es traducción, pero estamos tratando de entender el concepto, o sea, conceptualmente, ¿qué significa un hombre apicoros y qué significa un min? Apicoros sería como un judío, o sea, que está dentro del judaísmo, que como que no quiere cumplir las mitzvot o algo así. Sí, y un min. Y el min es alguien que ya cruzó la línea y ya está dentro de lo que es el terreno de la idolatría un poco. Entonces vamos a ver. Correcto. La diferencia entre un apicoros y un min, los dos son fenómenos, por supuesto, negativos, fenómenos problemáticos, conflictivos, pero hay diferencias. Cuando hablamos del apicoros o del min, tenemos que saber que dentro de esto entra también el concepto de la avodah zará, de la idolatría. Nosotros sabemos que un idólatra, ¿qué es un idólatra? Un idólatra es un hombre que actúa y hace idolatría. Eso es un oved avodah zará. Sí, por ejemplo, un hombre que sirve, o que hace un sacrificio, o que salpica sangre, o que hace un incienso para la idolatría. Eso es el het de avodah zará, ese es el pecado de avodah zará. ¿Okay? Avodah zará es algo que se lleva a la práctica. ¿Sí? No es un asunto espiritual o un asunto ideológico. Por supuesto que está basado en ideología, pero al fin y al cabo, para juzgar a una persona como idólatra, tiene que actuar en la idolatría. ¿Sí? Si yo veo que una persona está haciendo avodah zará, no tengo que empezar a revisar en ese momento si el Señor es un ideológico, qué está pensando, si está pensando en esto, si está pensando en lo otro. En el momento que el Señor actúa y hace avodah zará, entonces debe ser castigado como un oved avodah zará, de acuerdo a lo que el Torah nos dice.
Pero, por otro lado, tenemos personas que su problemática está justamente en el aspecto ideológico, en el aspecto de la emuná, de la fe. Y cuando entramos en el tema de la filosofía, de la ideología, ahí entramos en el mundo del apikoros y del min. El apikoros es un hombre que tiene una cierta ideología a nivel espiritual, y el min también. ¿Cuál es la ideología espiritual del apikoros? Es de que no hay emuná. O sea, el apikoros es un hombre que no cree, que no tiene emuná, que no cree en Dios. Kamubán, también en la apikorsut hay diferentes niveles. ¿Sí? Que no creen en la Torah oral, o que no creen en la Torah escrita, o que no creen en Dios, o que hay diferentes tipos. El Rambam ya lo trae eso también, lo explica. Hay personas que pueden tener sfekot be'emuná, que pueden tener dudas en su emuná. Entonces, eso puede ser un apikoros. Sí, un apikoros puede ser una persona o que con toda seguridad no cree o que tiene dudas en su emuná. Pero al fin y al cabo estamos hablando de conceptos paralelos. Entonces, ¿qué es un apikoros? Un apikoros es un hombre vacío en emuná. Y una persona que tiene un vacío de emuná, en algún momento se puede volver a rellenar con emuná. Momentáneamente el Señor no cree. Si yo no creo en algo, momentáneamente estoy vacío de esa creencia, de esa ideología. Ulay con el estudio, ulay con el análisis, las cosas pueden volver a rellenarse correcta y adecuadamente. Entonces, esa es la ishiut, la personalidad de una apikoros. Es una personalidad negativa, o sea, que niega ciertos puntos de la emuná de Am Israel. Dice la Tzeuda, pero el min es algo muy diferente. El min no es una persona que niega una emuná, sino que inventa una emuná nueva. ¿Entienden la diferencia? Y eso es muy diferente. Hay gente que dicen, yo no creo. Sí, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en la Torah oral o en los jajamim. Yo no creo. Pero hay quienes dicen, yo sí creo. ¿Pero en qué? En otra cosa. Yo creo. Yo tengo emuná. El min es alguien que toma el contenido verdadero y lo llena con un contenido falso. Rabbi Elisha ben Abuya ¿fue min o fue apikoros? No, apikoros, él no fue min, él fue apikoros. Entonces, esa es la diferencia esencial. Un yehudí que es apikoros es un yehudí que tiene una debilidad en el aspecto que él no cree. O no cree completo, o no cree a medias, o no cree un cuarto, pero no cree. Es una persona muy problemática, pero su problemática está en su negatividad de lo que es el judaísmo genuino, pero no lo cambia por otra idea. Simplemente él dice, yo en esto no creo. Lo que llamaríamos un tipo de ateo. Un ateo, un no creyente. Yo no creo en nada. El min, cuando estamos hablando del mundo notzri, es una situación mucho más grave.
¿Por qué es mucho más grave? Porque ya no es decir yo no creo, sino es decir el contenido anterior lo tiro a la basura y ahora el contenido ha cambiado, es diferente. Ahora hay otra emuná en el mundo, hay otra fe, hay otra ideología, hay otra forma de cómo acercarse y apegarse a Dios. Se está cambiando el contenido de lo que nosotros denominamos la emuná, la religión, la fe. ¿Cuál es la diferencia entre el apicoros y el min? El apicoros está vacío. Algo que está vacío se puede llenar. El min está lleno. Pero está lleno de basura, está lleno de veneno, está lleno de mentira. Entonces, ahí ya el trabajo es más duro, porque primero hay que vaciar eso para volver a llenar. Hay que limpiar. ¿Ah? Vaciar, limpiar. Bedio. Najón. Najón. Exactamente. Exactamente. ¿Ah? ¿Ah? ¿Notzri? ¿El Notzri? ¿Qué? Exactamente. Pero, ¿Qué? ¿esta cosa se puede en los goyim también o solo los judíos? ¿Qué? Picores también. El min, según lo que estamos viendo ahora, los minim es el paso, ¿sí?, de el mundo yehudí al mundo notzri. Esos fueron los primeros minim. Los primeros minim eran yehudim. No, Filu Yeshu era un min. ¿Sí? Él fue la Avodah Zará en sí misma, pero, ¿sí?, los primeros notzrim eran aquellos que empezaron, como dijo el Rambam. ¿Qué dijo el Rambam? ¿Sí? Mesitim otam lashuv machar Hashem. Los incitaban a que se vayan y abandonen a Hashem, pero que abandonen a Hashem de Israel para que pasen a el otro Hashem, o para que pasen a la otra creencia, a la otra deidad. Sí. Pero entonces a los no judíos se les aplica Minin y Apicoros. No. ¿Y dónde se aplica la picora? Vamos a explicar. O sea, ¿Ma? La picora te aplica. Mira, si yo tengo Yehudim que son, por ejemplo, misioneros, entonces yo creo que estamos dentro de esa definición. Eso es un min. ¿Qué es un min? A Yehudí. ¿Ah? A Yehudí, entiendo. ¿Besed? Pero a No. judío, Beseder. Hoy en día, Kodem Kol, cuando estamos hablando del mundo Notzri, ¿verdad que ya estamos hablando de otra cosa? Porque la mayoría de los Notzrim, es una buena pregunta si realmente creen en todo lo que creían los primeros Notzrim. También, Ya las cosas también cambiaron mucho en la historia, ¿sí? Ya se cambió toda la... ¿Ah? No es la misma cosa, man. Sí, mejor. Aval. Que en el tiempo de pensaban En un principio estamos hablando cómo esto comenzó, ¿sí? La minut es ese comienzo donde, ¿sí?, básicamente se quiere cambiar el contenido espiritual de lo que es Dios, de lo que es la creencia en Dios, por otra creencia, por otra emuná. Ahora, ¿qué es? ¿Sí? Cuando se habla de las, entre comillas, de las religiones monoteístas. Sí, ¿eso qué significa? Eso significa que, bueno, hay otra opción, hay otra forma de cómo acercarse a Dios, que ahora vamos también a ver por qué Bichlal se permitió que exista una situación así, pero sí. Sim, respondendo o que eles estão perguntando, eu li de rabino que fala que a idolatria dos goins, Hashem não olha para a idolatria deles, como ignora por enquanto. A proibição de fazer idolatria seria do povo de Israel e não dos goins. No, ¿cómo no, Mapito? Los goim no, si son idólatras, son idólatras. Nosotros no ¿verdad, ma? Sim, mas a questão Benenor disse que não é para agora. Mapito, no es para ahora. Hoy en día un goy puede hacer Avodah Zará, Mapito. Avodah Zará es parte de las 7 mitzvot de Bnei Noach.
Si lo que hoy se hace en una iglesia es Avodah Zará o no, bueno, ahí podemos empezar a hablar, pero en el concepto de lo que es la idolatría, y ¿verdad? De que vamos a ver ahora que hay diferencia entre la idolatría pagana y la idolatría del cristianismo, pero en forma general, ¿verdad? Que la idolatría es algo que un goy no tiene permitido. Si lo tiene permitido o prohibido al mismo nivel que el Yehudí, ¿qué es idolatría para un Yehudí? ¿Qué es idolatría para un goy? Bueno, ahí podemos preguntar, ahí podemos entrar en discusión, ¿sí? Quizás para un Yehudí creer en Dios y en algo más es idolatría, y quizás para un goy creer en Dios y en algo más, no es idolatría, pero en forma general, ¿verdad? Que la idolatría es algo que los goyim tienen prohibido. Que los goyim tienen prohibido, sin ninguna duda. Tengo una pregunta. Sí. Sabemos que un yudí no puede dejar de ser yudí, ¿Mejor? a menos que sea excomulgado, ¿no es cierto? No, un yehudí no puede ser dejar yehudí, aunque sea picorosa, aunque sea min, aunque se haya metido en la tevilá para transformarse en cura o en arzobispo. Sigue siendo yehudí. Mácara. Es una tevilá con sangre. Tevilá, fue ahí, les salpican, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo sigue siendo esta situación? ¿Qué situación? El carácter yudí no lo pierde nunca. Ceder. ¿Y Yeshu fue yehudí o no? Perdón. ¿Jesús fue yehudí o no? Y fe. ¿Y te dejó de ser yehudí en algún momento? No. Solamente fue un yehudí que se hizo Avodah Zará, se hizo idolatría. Cambió su pensamiento. Sí. Pero el que nació de evidente yehudí es yehudí. ¿No? ¿Qué? Entonces, Si él entra a un Betagneje, no lo pueden considerar como parte del niño. pero eso ya es otra cosa, señor Mendel. Usted me está preguntando si el señor es yehudí. Eso es una pregunta. Si se lo puede contar para Minyan, si se puede... Eso ya son otras preguntas, eso ya no tiene que ver. Eso no tiene que ser, para eso no hay que hacer Avodah Zará. Afilu una persona que profana Shabbat públicamente. Hay quienes dicen que no se cuenta para Minyan. Y si toca el vino, no sirve el vino. Afilu que sea un yehudí que es bueno, pero en esas cosas está mal. ¿Sí? Entonces hay que saber diferenciar entre los conceptos. Entonces... Sí, tenemos que tener claro. Y hay que saber de que por el tema de la censura también hubo muchos problemas en los escritos, en el Talmud, en el Rambam y también en Shulchan Aruch, donde a veces aparecen términos que justamente por el tema de la censura, que ellos sabían que cuando aparentemente utilizaban el término min se estaban refiriendo a ellos, entonces los cambiaron. Y en lugar de eso utilizaron el término apicoros. Pero dice el Rav Tzhuda, hay que tener mucho cuidado y en cada lugar que aparecen esos términos hay que analizar exactamente y bien a qué se está refiriendo, porque nosotros no tenemos una brajá en contra de apicorsim. Tenemos una brajá en contra de minim. No hay una brajá en contra de apicorsim en la Shmona Esrei. Hay una brajá en contra de los minim. Y por eso se llama la brajá, ¿quién? ¿Sí? Que estaban dentro del grupo. Y por eso la brajá se llama Birkat Aminim, no Birkat Apikorsim. ¿Quién? Entonces, a filo de que el apicores también es un yehudí que hay que curarlo. Pero es otro tipo de curación, es otra cosa. No está en la idea, como dijimos antes, de el apicores está en el punto de lo negativo, del no. El min es el que inventa otra religión, inventa otro contenido espiritual en el mundo, y en contra de eso es de que Jajamín fijaron la brajá de Birkat Aminim. La Gemara, sí, dice, cuando habla de la minut, en el tratado de Avodah Zará, utiliza el pasuk de Shlomo HaMelech en Mishlei. Kol ba'ea lo yeshuvun. Mishlei, capítulo 2, pasuk 19.
El pasuk dice, Kol ba'ea, todos los que vienen, todos los que van hacia ella, lo yeshuvun, no regresarán. O sea, hay algunos que van hacia un lugar y no pueden regresar. Jajamim dicen que eso se refiere a los minim, a la minut. En ese aspecto, el min es más grave que el oved avodah zarah, que el idólatra. ¿Qué diferencia hay entre un min y un oved avodah zarah? Un oved avodah zarah puede ser un hombre que actúa como idólatra, pero no es ideológicamente hablando un idólatra. Él se va a la iglesia, hace sus cosas y... ¿Ah? Sí, Najón, y hace su salpicado, y hace esto, y hace un sacrificio, hace las cosas como idólatra. Pero hay los que son los ideólogos, los que llevan la bandera de la ideología de la minut. Y en ese aspecto, eso es hasta más grave. La minut puede llegar a ser más grave que la avodah zarah misma. La ideología de la avodah zarah que quiere llegar a influenciar puede llegar a ser peor todavía que la propia práctica idólatra. ¿Verdad que la práctica idólatra es muy grave también? Pero está en el punto activo, en el punto de la acción. Pero está un poco desconectado posiblemente de lo que es la ideología, el pensamiento, la filosofía de vida. Los Rishonim hablan justamente de lo que acabamos de decir. Si los Notzrim Masea boteyem beyedeyem, hablamos de eso hoy en el respecto de los minagim, o sea, si lo que hacen, lo hacen como costumbre, porque bueno, como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo actuaban así, entonces ellos siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo sus cosas de avodah zarah. ¿Eso qué significa? Que lo hacen por minhag, lo hacen por costumbre, no como un aspecto teológico, ideológico, exactamente. ¿Qué? Y por eso a veces hay que tener más cuidado de los teológicos que de los practicantes. A veces van de la mano, pero a veces los que practican, bueno, practican, pero ¿por qué practican? Tú les preguntas, ¿y por qué haces esto? Y no tienen idea, o bueno, no sé, así hacen aquí en este lugar, yo hago lo mismo. Pero cuando ya es un asunto teológico, ahí ya las cosas son diferentes. Esa es posiblemente la diferencia que hay entre el min y el oved avodah zarah. El min es el teológico, el que lo hace con ideología, en base, con estudio, con conocimiento. Ya fe. La Gemara de Masejet Gitín dice algo bien duro, bien fuerte. Un Sefer Torah que lo escribió un min. ¿Ma? Tapa azul. ¿Escuchó? No solamente es tapa azul, sino que es tapa negra. O sea, hay que... Quemarlo. Al horno no sirve. Tapa azul. Eso es igual Es tapa azul. No. Un Sefer Torah que lo escribe un min. ¿Sí? Y cada vez que escribe Shem Hashem hace su... ¿Sí? Así. Entonces, en el momento que se terminó de escribir ese Sefer Torah, hay que... Si estamos cerca del Lag BaOmer, ¿sí? Entonces agarramos ese Sefer Torah, o si estamos en Erev Pesach cuando hacemos Biur Hametz, ¿sí? Agarramos ese Sefer Torah y lo tenemos que quemar. ¿Cómo quemar? Shem Hashem, el nombre de Dios escrito ahí. ¿Cuántas veces? Elohim, Shakai, Tzvakot, ¿cuántas veces el nombre de Hashem? ¿Ma? Oh. Entonces otra vez aquí Rav Ciudad dice de que en el Rambam aparece el término apicoros, pero él dice que también aquí es un tema de censura y ¿sí? En Tfusim, en escritos más antiguos del Rambam, estaba escrito la palabra min, no la palabra apicoros, ¿sí? Y dice el Rambam, ese Sefer Torah se debe quemar, no cortando los shemot,
sino incluyendo los Shemot. Hay que quemar ese Sefer Torah totalmente, completamente, con los nombres de Hashem. ¿Qué? A mí una vez, una limpieza en casa, Sí. encontré un libro que venía el antiguo y el nuevo. El Tanaj. ¿Qué? Le digo al radio, Ra, ¿qué hago? Dice, ¿qué hace? Cógelo, y lo que usted dice, quémalo. Sí, sí, sí. Ya digo, no, ¿Qué? ¿Najo? ¿Vedio? ¿Najo? Ahora, nosotros sabemos de que hay un isur en la Torah, no solamente de quemar el nombre de Hashem, afilu, borrar, ¿sí? Ustedes saben, cuando en un Sefer Torah hay un error de una letra, una palabra, ¿qué hace? Se puede borrar y se corrige. ¿Qué pasa cuando ese error está en el nombre de Hashem? ¿Y qué se hace? ¿Cómo se corrige? Se corta. En fe. Entonces, no queda de otra. No queda de otra. No se puede borrar no solamente una letra del nombre de Hashem. No se puede borrar a filu lo mínimo, una línea, un punto del nombre de Hashem está prohibido de borrar. Y por eso, a veces no queda de otra. Hay que recortar esa partecita y hay que poner un parche, malasot. ¿Ah? ¿Cómo van? Luego escrito bien el nombre. Vadai. Entonces nosotros, sí, nos cuidamos mucho de qué hacer con el nombre de Hashem. No es así nomás. La Torah dice, Lota asun ken la Hashem elokehem. La Torah dice que cuando uno ve idolatría, hay que destruirla. Hay que destruir sus altares y todo lo que tiene que ver con la idolatría, dice la Torah, hay que destruirlo. ¿Sí? Pero Lota asun ken la Hashem elokehem. No hagan así con lo que corresponde a Hashem. Y por eso está prohibido borrar el nombre de Hashem, y por eso está prohibido romper parte del Mizbeach y de sus altares, todas esas cosas, porque dice la Torah, Lota asun ken. Y aquí viene el alajá y te dice, agarras un Sefer Torah completo, ¿sí? Y lo tienes que quemar. Lama. ¿Por qué? Porque otra vez, el min en el momento que escribe teóricamente ese Sefer Torah, ¿qué es lo que introduce? Su teología. O sea, en ese momento, ¿él en quién está pensando? En su idolatría, en su contenido teológico que transforma a ese Dios en otra cosa, que transforma a Borei Olam en otra cosa, en lo que ellos creen. Y por eso, ¿eso es Shem Hashem? Eso no es Shem Hashem. Eso no es Shem Hashem. Eso es tinta que está escrita con las letras de Shem Hashem, pero en su contenido realmente eso es Avodah Zarah, eso es idolatría, eso es minut. Y por eso no tiene ninguna Kedushá. Y por eso, para que nadie Hasbe Jalila se equivoque y utilice ese Sefer Torah, la halajá dice, Señor, hay que deshacerse de eso lo más rápido posible y hay que quemarlo. ¿Qué? Y así dice el Rambam. Mitzvah le sorfo, es mitzvah de quemarlo, que deilo le aniach shem la minim velo le masem, para no dejar lugar al nombre de los minim y de sus acciones. Que no haya recuerdo de lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces hay que borrar algo, no sé, algo parecido a borrar el recuerdo de Amalek. ¿Sí? Hay que borrar eso, que no quede recuerdo. El Rav Tzvi da cuenta de que una vez su abuela, la mamá del Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, era una mujer muy importante, una tzadiká, y también bien pilpel. ¿Saben lo que es pilpel? Sí, ajá, una cabeza bien filosa. Sí, bien. Sí, sí. Él y el abuelo hicieron aliyá a Israel cuando eran ancianos. 2 años antes dice de que ellos llegaron a Israel. Y llegaron de la ciudad de Odessa hasta Israel, sí. Y eso fue antes de Pesaj. Llegaron aquí antes de Pesaj y, como ustedes saben, nosotros tenemos Pesaj, ellos tienen Pascua, ¿no? Así se llama. Y en el mismo barco donde estaba la abuela del Rav Tzvi Yehuda Cook, cuentan de que había ahí también goim que estaban viajando
hacia Israel, a Jerusalén. Entonces la abuela de Rav Kook se acercó a una goya y le preguntó, ¿para qué viajas a Jerusalén? ¿Sí? La goya le preguntó a la abuela de Rav Tziuda, ¿sí? ¿Cómo contesta una buena judía? Con una pregunta. ¿No? Le preguntó, ¿y ustedes por qué viajan a Jerusalén? ¿Por qué viajas a Jerusalén? Y le dijo, ¿cómo? Ahí tenemos enterrado a nuestro Dios. Entonces por eso viajamos a Jerusalén. Le dijo, ustedes lo tienen enterrado, nosotros lo tenemos vivo. Así le contestó la abuela de Rav Kook. ¿Sí? Ustedes tienen ahí al Dios enterrado, Kabur, nosotros tenemos Elohim Haim, tenemos al Dios vivo en Jerusalén y por eso yo estoy viajando hacia allí. Esa es la diferencia que hay. Sí. Hay personas que no creen en la ley oral. Sí. Realmente existe. Apícoros. Es un apícoros. Entonces eso va a depender otra vez del texto en el Rambam. Del texto en el Rambam. Según aparentemente la censura, hoy en día, ¿sí? En textos del Rambam dice apícoros. Pero Rav Tziuda dice de que eso es de la censura, porque en los escritos más antiguos del Rambam, ¿sí? Cuando aparece esa alajá, lo que dice es min, no apícoros. Esa es la ensalada que se hizo aquí con el tema de la censura, ¿sí? Los cristianos. Había cosas que no les gustaba y las censuraban y las cambiaban. ¿Qué? ¿Sí? En el Talmud hay varios lugares donde de repente uno ve que hay una parte, el Talmud está hablando de algo, en Masejet Sanedrín, en otros lugares, está hablando de algo y de repente falta ahí, no sé, en la hoja sigue por debajo, en la otra hoja y aparentemente con algo que no tiene que ver. Y uno dice, ¿qué? Kilo más. Sí. Entonces hay textos antiguos del Talmud donde aparece ahí la parte censurada y por casualidad muchas veces eso censurado de quién habla, de Yeshu, de los Notzrim, de esas cosas. ¿Y hay mucha parte censurada? Mucha. Hay varias. ¿Qué? En las ediciones actuales ya aparece. Ya no tenemos miedo de poner esas cosas. Eso no sé. ¿Qué? Tienen algo en el Vaticano. Los romanos masaquearon. ¿Dónde están los kelim del Bet HaMikdash? ¿Dónde? Jesús llevó hacia Roma. El Aarón dicen que está aquí en Jerusalén, bien abajo en algún lado. Sí, pero todo lo demás, yo qué sé, la menorá, todo. No se sabe exactamente. Hay una idea. ¿Quién? Sí. Sí, no. Sí. Por eso hay algo muy interesante en la Salahot del Rambam. El Rambam cuando habla, ahora empezamos a estudiar en la Salahot del Rambam el tema del Bet HaMikdash y de los kelim. Interesantemente el Rambam habla de cómo se hacen todos los kelim del Bet HaMikdash menos uno. No, el Aarón. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿En el Bet HaMikdash del Rambam no había Aarón o qué? ¿Mejor? Entonces, una de las respuestas es de que ¿por qué el Rambam no habla de cómo hacer el Aarón? Porque no hace falta. Porque en el momento que venga el Mashiach, entonces el Aarón ya está acá, está. El verdadero no está ahí. El único en la historia y el único que va a quedar. Todos los demás kelim, entonces se perdieron o no se encuentran, entonces se van a hacer nuevamente. ¿Quién? En el libro de Macabeos, sí. Los apócrifos, también está en el segundo libro. ¿Quién? Está bien. Ya fue. ¿Qué? El Rav Tziuda Kook dice de que los Goim se interesaron mucho en forma general dentro del Tanaj
¿sí? ¿Cuáles son los libros que más llaman la atención? Que más le llamaron la atención. Justamente los libros de los profetas, no lo que llamamos el Pentateuco, ¿sí? Los Hamishah Humshei Torah. ¿No? Y le preguntas ¿por qué? ¿Ah? Sí, o sea, se interesaron más, hablan más de ellos, o sea... ¿Ah? Lama, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque los Nevi'im... ¿Ah? ¿Por qué? Porque los Nevi'im hablan ya de una manera más cosmopolítica, más general, de la moral y de la ética. En la Torah, en los Hamishah Humshei Torah, ahí te hablan de leyes, de mitzvot, de Shabbat, de tefilín, de mezuzá. Entonces, eso ya no sirve, eso ya es medio complejo de hablar de eso, ¿no? De cómo manipularlo, ¿no? Pero, ¿ah? Es que no se puede manipular porque los tefilín son tefilín. Entonces, el problema es de que el Tanaj tiene 3 iniciales, es Taf, Nun, Jaf, ¿no? Tanaj. En el mundo cristiano quedó solamente el Naj, o sea, la Taf desapareció de ahí, sí, la borraron. Top. ¿Qué? Top. Dentro de esto, Kamubán, hay un tema polémico, que es el tema de quién mató a Yeshu, ¿no? ¿Quién? ¿Ah? ¿Los romanos? Top. Entonces aquí volvemos a la censura, pero esta vez del Rambam. En los textos de los hace algunas decenas de años, en los textos antiguos de los libros del Rambam, en las últimas alajot del Rambam, en Ilhot Melachim, donde habla del tema del Mashiach, otra vez aquí la mano de la censura. Y sacaron varias alajot del Rambam, cuando habla del Mashiach. Pero en las nuevas ediciones del Rambam, basándose en textos antiguos, principalmente de un jajam muy importante, Teimaní. Ustedes saben de que los Teimanim son rambamistas. Ellos hacen todo lo que dice el Rambam y así actúan. Y había un Rav muy importante que se llamó el Rav Yosef Kapach. Rav Kapach, ¿sí? Que él sacó un Rambam, ¿sí? Con ediciones de textos originales del Rambam. Y ahí no hay censura. Ahí está todo lo que tiene que haber. Y en base a eso se basaron los nuevos escritos de... Entonces, el mundo cristiano, entre otras cosas, acusa al pueblo judío de haber matado a Yeshu. Y según el Rambam, tienen razón. Según el Maimónides, o sea, olvídense ahora de lo que dicen en las películas y en la historia, y porque en la historia también hay contradicciones y hay muchos problemas ahí. Pero nosotros confiamos en el Rambam, yo creo que sí. Entonces vamos a ver lo que dice el Rambam. ¿Qué dice el Maimónides? El Rambam dice así, en Ilhot Melachim, el Rambam dice cuáles son las características del Mashiach, quién es el Mashiach, qué es lo que viene a hacer, cuál es su función. Y luego dice así, Af Yeshua Anotzri. ¿Cómo se llamaba? Yeshu, no se llamaba Yeshu. Yeshu son iniciales. ¿No? Imach, Shemo, Vezichro. Yeshu es Yud, Shin, Vav. Imach, que se borre, su nombre, Vezichro y su recuerdo. ¿Sí? Pero ¿cómo se llamaba Behemet? Yeshua. ¿Y por qué se llama Notzri? ¿Por qué? Yeshua. No Yehoshua. Yeshua. Así se llamaba. Así según el texto del Rambam. ¿Y por qué Notzri? ¿Por qué? ¿De Notzri? ¿Qué? Porque ahí nació.
Bueno, no sé si nació o no, dicen que nació, no sé, no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Pero... no sé, en Ruach HaKodesh, ¿no? ¿Qué? ¿No? No. Que bajó en el caballo de Mahoma para que Mahoma subiera. Kitzur. Una vez les comenté que por eso la Torah cuando habla de Moshe Rabbeinu dice y fue un hombre de la tribu de Leví y tomó a una mujer de la tribu de Leví y tuvieron un bebé. Entonces ahí la Torah nos enseña, sí, unas cosas muy interesantes, que para tener un hijo hay que tener un hombre y una mujer. Top, sigamos. Achab. Por isso também colocou como o Ezequiel de Lot que tiveram relações com o padre Moshe Rabbeinu não queria poner isto y ele colocou. Está bien. Seguimos también. Top, entonces, Yeshua Notri, Shedima Sheye Mashiach, que aparentemente, ¿quién dijo que era el Mashiach? Venherag Bebeit Din. Y fue muerto en el Beit Din. ¿Qué? Ya hay quienes dicen, no es de que lo mató el Beit Din, sino que el Beit Din provocó su muerte porque lo entregó ¿a quién? A los romanos. El Rambam es muy exacto en sus términos. Eso tenemos que saberlo. ¿Sí? Y ahora no estamos estudiando historia aquí, porque en la historia original hay muchas cosas que no son claras en toda esta historia. Y hay muchas contradicciones. Yo no entro en eso, he leído un poco, ¿ves? Pero, Jolofen, yo me apego a las palabras del Rambam. El Rambam no dice de que el Beit Din lo tomó y se lo dio a los romanos. El Rambam dice que Neherag bebeit adin, que murió en el Beit Adin. Así dice el Rambam. Kvar nitnavebo Daniel. Dice el Rambam, esto ya está en la profecía de Daniel, como está escrito. Ubenei paritzei amcha inasu leavir leamit chazon venichshalu. Pritzim. ¿Cómo se dice esta palabra en español? Lifrot significa como... no. Cuando los babilonios, ¿sí? Sí. Mejor dicho, cuando los Yevanim, sí, dice, nosotros leemos decimos en uno de los cantos, Maoz Tzur Yeshuati, ahí dice que los Yevanim partzu chomot migdalai, o sea, penetraron las murallas de mi construcción. O sea, ¿qué quiere decir lifrot? Lifrot es como penetrar, o sea, ¿sí? Abrir una brecha. ¿Bediu? Lifrot. ¿Bediu? Como pirza. Pirza es como una ranura, como una abertura. ¿Sí? Ya fe. Entonces, hubo personas, dice el pasuk en Daniel, que los hijos de aquellos que son pritzim, que quieren penetrar de tu pueblo, que quieren abrir una brecha nueva dentro del pueblo. Esa es la intención. Quieren abrir un nuevo camino. Inas'u leamit chazon. Van a elevarse para traer una nueva, que es un chazón, una nueva visión. O sea, estamos hablando de aquí de un visionario. Como profecía. Que quieren traer una nueva profecía. Venichshalu, pero van a tropezar, van a caer. Entonces, nichshalu aquí, ¿qué significa? Que van a caer, ¿en qué aspecto? Que van a caer dentro de Am Israel, o sea, en Am Israel van a tropezar porque no van a tener éxito. Lo que va a pasar con todo el mundo alrededor ya es otro cuento. Pero con Am Israel, eso, ¿verdad? Y que no tuvo éxito, porque Am Israel, Baruch Hashem, ¿sí? Aunque hubo Yehudim que fueron detrás de Yeshu y demás, pero en forma general el pueblo de Israel se mantuvo en su emuná, en su fe, y siguió adelante. Allá, ¿dónde está el kishalón? ¿Dónde está la caída? Dice el Rambam.
Vejiesh kmishshol gadol, ¿me acaso hay un obstáculo, una caída más grande? Shekol hanevim dibru, todos los profetas, cuando hablaron del Mashiach, ¿de qué hablaron? ¿Quién es el Mashiach? Shemashiach Israel uMoshiach mekabetz nitchayem. El Mashiach viene a redimir a Am Israel, los viene a salvar, los viene a reunir del Galut, los viene a sacar de los 4 puntos cardinales que hay en la tierra. Umechazek mitzvotan, y refuerza sus mitzvot, los regresa al camino de la Torah y de las mitzvot. ¿Y qué hizo este Mashiach? Exactamente todo lo contrario. Desde Garam, y este provocó Leavet Israel Bajer, primeramente la muerte de cuántos Yudim en toda la historia, hasta el último holocausto. Ulefazer Sheritam Leashpilam, y provocó de que los Yudim se esparzan por todo el mundo, que sean echados de su tierra, y cambiar la Torah, Leachlifa Torah, Uleatot Rova Olam Leavot Elohim y Beled Hashem, y provocar el ta'ut, el error de la mayoría del mundo de servir a un Dios que no es Dios. Así dice el Rambam. Pero dentro de todo eso dice el Rambam, y si Bemet esto es tan terrible, tan grave, entonces ¿por qué Hashem permitió que esto suceda y que esto venga al mundo? Tiene que haber un motivo, esto no puede ser casualidad. Aval machshevot borea olam en koach ba'adam lasigam, los pensamientos del Creador el hombre no los puede percibir. Kilo dracheinu dracha, porque nuestros caminos no son como sus caminos y no nuestros pensamientos como sus pensamientos. Vekol advarim haelu shel Yehoshua Notzri, y todas estas cosas de Yehoshua Anotzri, veshel ze Ishmaeli. Ahora el Rambam también se refiere al musulmán, ¿sí? A Mahoma. Sheamad Aharav, que vino después de él. ¿Sí? Las 2 religiones más grandes que hay en el mundo, y que de repente estas se esparcen en el mundo. ¿Y por qué? Dice el Rambam, Einam ela leyasher derech lamelech HaMashiach. Dice el Rambam, el pavimento por el cual va a pisar el Mashiach va a ser por encima de Yeshua Anotzri y de Mahoma a Ishmaeli. Ese es el pavimento. Por encima de ellos va a venir el Mashiach verdadero al mundo. Uletakena olam kulo la'avot et Hashem beyachat. Ahora vamos a ver por qué. Y él va a hacer el tikkun para que todos, al fin y al cabo, también ellos sirvan a Hashem beyachat, todos juntos, cada uno en su posición. Sheneemar, como dice el pasuk, ki az efoch el echad amim safa brura likro kulam beshem Hashem ulovdo shem echad, shem echad. Pasuk que dice así, Kiaz, porque en ese momento, Efoch, voy a dar vuelta, voy a transformar el Echad Amim a las naciones, ¿sí? Yo me voy a transformar como el Dios, el Echad, como el único Dios para todas las naciones del mundo, Safá Brura, en un idioma claro, Likro Kulam, para que todos llamen en el nombre de Hashem y lo sirvan Shem Echad, todos juntos. Shav. ¿Cómo el Rambam puede decir una cosa así? ¿Cómo aquellos que creen en Yeshua o que creen en Mahoma al final van a la avodet Hashem, van a servir a Hashem juntos? ¿De qué manera? ¿Cómo eso se va a lograr? Keitzat. Dice el Rambam, acuérdense que todo esto está en la censura, esto está censurado, esto aparece en los nuevos textos del Rambam, en base a el Rav Kapach. Gracias a estas religiones, el mundo se llenó de las palabras del Mashiach, que, Kamuban, de sus Mashiach, pero por lo menos en el mundo hay un término, el mundo de que habla, de que tiene que haber un Mashiach, Mesías, tiene que haber un Salvador, tiene que haber un Mashiach, ¿sí? Y eso permite que en el mundo esos conceptos
sean conocidos, y también familiares, y también las palabras de la Torá, un poco más, un poco menos, tragiversados, no tragiversados, pero por lo menos son cosas que deambulan en la existencia. Umidibrea mitzvot, y algunas mitzvot, upashtu dvarim elu be'im rechokim, y eso llegó hasta las islas más lejanas, ubeamim rabim arelei lev, y en muchos pueblos que no estaban enterados de nada, ve'em nosim minotim dvarim elu bemitzvot haTorah, y ellos empiezan a hablar, y empiezan a contactarse con esos conceptos, y con algunas mitzvot de la Torah, y empiezan a tener idea de algo, afilo que no sea lo correcto, exactamente. Elu omrim, entonces unos dicen, estas son mitzvot emet, ayu kvar batlu bazman hazeh, velo ayu nago. Elama, ¿cómo van? Ellos dicen, estas mitzvot, ellos leen el Pentateuco, el antiguo, y lo leen, y dicen, bueno, no, esto es cuento viejo, pero por lo menos lo tienen ahí, lo leen. Y a algunos de vez en cuando se le prende la lamparita. Y si no se le prende la lamparita, ahora se le va a prender más tarde. Y si no más tarde, todavía más tarde. Y cuando venga el Mashiach y les diga, ¿se acuerdan de esas historias antiguas que ustedes leyeron ahí? Eso no es cuento viejo, eso es cuento eterno, cuento divino. Ya fe. Entonces, no va a ser algo nuevo. Va a ser algo que hay algún tipo de familiaridad con esas cosas. ¿Qué? ואלו אומרים מצוות אלו אמת היו כבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהם בינם כפשוטם. Unos dicen que las cosas ya son antiguas, otros dicen no, las cosas son simbólicas, ¿sí? Está prohibido casarse con tal y con tal. No es exactamente así, es un simbolismo, ¿sí? O sea, no comas el cerdo, no te hagas cerdo. No es que no se puede comer cerdo. No te comportes como un cerdo, no hagas cerduras, ¿sí? Si no entiendo por qué comen cerdo. Ahora ahí Jón dice que no se puede comer cerdo, entonces, ¿cómo lo explican? No, es una alegoría, es un símbolo, ¿sí? No vivas en la porquería, del puerco, ¿sí? O sea, pero comerlo, ¿qué tiene que ver, no? De lo cayó. Ukvar ba Mashiach veiglan istereyem, uke shamot amelech HaMashiach bemet. Ahora, entonces cuando venga el verdadero Mashiach, veatzliach ve'aron binaseh, y él va a tener éxito y se va a elevar. Miyadem kulam chozrim yodim. Inmediatamente ahí van a entender de qué se trata. ¿Dónde está la verdad? Shesheker nichalu avotayem. Y van a entender que toda la vida les estuvieran vendiendo mentira. Vesheneviem bavotayem itum. Y que sus profetas y que sus padres los hicieron ir por caminos errados. En pocas palabras, ¿qué dice el Rambam? El Rambam dice, Nejón de que esto es mentira y que esto es falso y que esto es idolatría, etcétera, etcétera. Pero tiene un punto positivo. El punto positivo es saber diferenciar entre lo que era la idolatría pagana, que estaba totalmente apartada de Dios y de mitzvot y no tenía nada que ver con eso, a la idolatría moderna, ¿sí? ¿Qué es la idolatría moderna? La idolatría que empezó con Yeshu, que es una idolatría más sutil. ¿Por qué? Porque antes uno eran 300,000. Hoy en día uno es 3. Estamos acercándonos. O sea, ya no estamos en uno que es igual a 100,000, o a 10,000, o a miles. Ya estamos que uno es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Son 3 Kadosh. Pero de 3 a 1 ya estamos cerca, tenemos que quitar 2 y ya llegamos a 1 es igual a 1. Ese es el punto. Y eso gracias a quienes dice el Rambam, eso es gracias a estas religiones. A estas religiones que se esparcieron por todo el mundo y llegaron hasta los lugares más lejanos, especialmente, sí, en el mundo tan misionero, de que lleguen a todos lados del mundo para
traer la palabra. Entonces, esa palabra que incluye ciertamente las cosas que parcialmente son verdaderas, parcialmente son mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera acercan y pavimentan el momento en el cual llegue el Mashiach, donde el Mashiach no tenga que empezar de cero, digamos así. ¿Sí? No tenga que empezar de cero, sino que ya haya alguna idea de lo que es la Torah, de lo que es el Tanaj, de lo que es la palabra de Hashem. Por ese motivo, dice el Rambam, es de que al mundo tuvo que venir tipo de idolatría, este tipo de religión. ¿Ah? Por eso lo permitió. Porque si no, porque dice el Rambam dice, si no, el mundo hubiera estado, Bijlal, Am Israel hubiera estado en un lado y todo el mundo hubiera estado en la oscuridad completa. Hoy por lo menos dentro de eso hay algo de luz, hay algo de, por lo menos lo dicen, ¿sí? De la moral y de la ética y de amar al prójimo y de esto y del otro. Entonces hay algo que se conecta con la verdad. A pesar de que está todo embarrado y todo envenenado y todo conectado con cosas que son mentira, pero en ciertos puntos las cosas tienen su soporte. Y por eso, dice el Rambam, eso fue lo que hizo Akashujo. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, sí. Versos 13 y 14, habla cómo va a llegar el Mesías. ¿Qué? Esos versos, ese capítulo está escrito en aramí, pero hay traducción en hebreo. ¿Qué? Najón. Ahí dice claramente, Najón. O sea que es el verdadero Mashiach. ¿Qué? Ya, mejor para terminar con lo que dice el Rambam, ¿sí? El Rambam no se avergonzó y escribió lo que tuvo que escribir. Y si según el Rambam el Beit Din fue el que hizo esto, entonces eso significa que eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que las palabras del Rambam son exactas, son medidas. Y si él escribió que el que hizo esto fue el Beit Din, entonces significa que esto fue. ¿Sí? Y así dice la Gemara en Sanedrín, otra vez, en la parte censurada. La Gemara dice que el Beit Din lo mató a Yeshu por dos motivos. Dos culpas. ¿Cuáles son? ¿Cuál fue la acusación? Entonces, Jajamim dicen, una por Kishuf, por brujería. Brujo. Sí. Dos, Mesit Umediach. Mesit Umediach significa que incitó a la Avodah Zarah, a la idolatría. Sí. Pero eso está, si usted agarra textos de Vilna, ¿sí? Lo que es el Shas Vilna, no lo va a encontrar esto. Esto no está ahí. Porque está, sí, en todas las Otzaot nuevas, en todas las, sí, entonces, ¿ah? Te lo voy a decir, creo que está en 41, en Sanedrín, tengo que buscarlo, pero, sí, aparece en dos lugares, en Sanedrín en dos lugares, a Filu con sus alumnos, con los llamados, ¿cómo se llaman? Apóstoles, ¿ah? Apóstoles, ¿qué? Ahí aparecen, aunque ahí aparecen 5, no aparecen 10. Son 5. ¿Son 5? Son 5. Hamishah Humshe Torah, ¿sí? ¿Mataron a los 5? No sé. No mataron. Ellos mataron al flaco. Top. Entonces, vamos a terminar. Dice el Rambam. Dice la Gemara. Una es por brujería. O sea, el Rav Kook dice en un lugar, ojo, no pensemos de que Yeshu era un tonto. Era un hombre muy carismático. Y sabía, y tenía poderes. ¿Sí? Mejor. La brujería es un poder. Se lo están. ¿Sí? Aunque hay discusión ahí entre el Rambam, justamente el Rambam y el Ramban, ¿sí? Exactamente cómo entender lo que es la brujería. ¿Sí? Según el Rambam, Mashma se entiende de que la brujería son actos engañosos. O sea, no es realmente que hay algún poder. ¿Ah? Sí, pero el Ramban, por ejemplo, el Nachmanides dice que la brujería son poderes malignos. O sea, son bemet poderes malignos que tiene una persona y los utiliza. Ramban, Nachmanides. Bediuk, Nachon. Por eso al Rambam decirle que pitom, de dónde salieron esas fuerzas, le cuesta más aceptarlo. Mejor. Pero, de cualquier manera,
de cualquier manera, en la práctica, actuar en la brujería, según la Torah, es algo muy grave. Y por eso el Beit Adin, ¿sí? lo juzgó por ambas cosas, que al fin y al cabo están conectadas. ¿Por qué? Porque gracias a las brujerías él puede decir, Inés, yo tengo poderes y tengo fuerza y hago milagros, etcétera, etcétera. Entonces los incita a la idolatría. La pena es quemarlo. Pena de muerte. La quemará trae. No, pero eso, mesito mediaj. Por mesito mediaj, por incitar. Los romanos eran los que discriminaban. ¿Cita la quemará la forma de ejecución, alguna cosa así, o no? No. Solamente dice que Eso... los condenaron o los juzgaron. La Torah dice que a la bruja hay que quemarla. El Rambam no dice cómo. No dice, no trae. Pero, si fue juzgado por tal y tal Isur, entonces hay que ver qué es lo que la Torah dice, que se aplica en un caso así. Entonces de esa manera se aplica. Entonces, algunos dicen que lo castigaron por incitar a la boda zara, es lapidación. Y luego Ulay viene lo que le hicieron, que es que lo crucificaron, cuando ya estaba Ulay muerto. También puede ser. Mejorofen, eso es lo que dice el Rambam. ¿Sí? Y la próxima semana seguimos.